Hola, muy buenas. Seguimos con otro laboratorio más del contrabando de peticiones, ya llegando al final. Estamos en el laboratorio de modo experto. El laboratorio que vamos a estar viendo hoy en día es muy particular, porque te vamos a estar viendo el concepto de tunneling o tunelización con respecto al contrabando de peticiones. Así que bueno, no habíamos visto este tema antes, así que quizás voy a ir un poco más al grano, en vez de ir probando como habíamos hecho en laboratorios anteriores, los típicos procedimientos SLTE, TSL con HTTP de versión 1. Así que bueno, sin más, vamos a ir un poco más a la práctica. Para ello vamos a cargar el sitio web, ¿sí? Nos vamos a ir al home del mismo. Y recordemos que aquí los procedimientos que hacíamos, como dije anteriormente, eran los mismos, ¿no? Verificar que acepte HTTP de versión 1, que acepte métodos POST. Recordemos que para esto damos clic derecho, change request POST, enviamos y bueno, verificamos que acepta también métodos POST en el home o en la raíz del sitio web. No obstante, como le dije, voy a ir un poco más al grano, así no se extiende tanto el video. Voy a ir directamente al concepto de este laboratorio. Así que bueno, ya les adelanto de antemano que la vulnerabilidad aquí no radica, como vimos en los primeros laboratorios, de un CLTE o un TSL con respecto al protocolo HTTP de versión 1, sino más precisamente a través de la tunelización de peticiones, es decir, vamos a enviar una cierta cantidad de peticiones dentro de una sola petición. Para ello, primero, lo que debemos hacer es, como hicimos en otros laboratorios anteriores, colocar datos aquí en los headers, ¿sí? Recordemos que para ello lo que hacíamos, nos veníamos, primero y principal, teníamos que tener en cuenta la diferencia con respecto al funcionamiento de HTTP de versión 1 y HTTP de versión 2. Recordemos que nos aprovechamos del funcionamiento de este último con respecto a las pseudo cabeceras. Para ello, lo primero que hacíamos era habilitar el protocolo ALPN, el cual hace referencia, eh, ¿está activado? Sí, a la negociación del protocolo de la capa de aplicación por sus siglas. Más precisamente, su funcionamiento es tratar una solicitud HTTP de versión 2 como dos solicitudes HTTP de versión 1. Es decir, permite esta degradación. Así que bueno, de aquí ya nos vamos a la pseudo cabecera que posee este protocolo y colocamos una cabecera random, ¿sí? Todo esto lo hacíamos con el fin de verificar que a través de la pseudo cabecera podamos inyectar delimitadores. Recordemos que estos delimitadores hacen referencia al retorno de carro y salto de línea que se utilizan en HTTP de versión 1 para indicar el final y el comienzo de una nueva cabecera. Y de esta forma filtrábamos cabeceras o enviamos solicitudes dentro de otra. Por ejemplo, recordemos que acá poníamos de nombre de cabecera, bueno, una cabecera random, damos Shift Enter y colocamos otra cabecera. Recordemos que esto lo hacemos a modo de ejemplo para que en base al response que nosotros tenemos podamos verificar cómo los componentes del sistema o los servidores están interpretando estas solicitudes y en base a ella ir jugando con esto, enviando solicitudes para verificar si es vulnerable o no el contrabando de peticiones. Así que bueno, ponemos un sitio random, template.com, agregamos esta pseudo cabecera a través del home del sitio web y la enviamos. Volvemos a enviar. Vemos que aquí abajo tenemos un error en el stream. Así que cuando tenemos esto podemos cambiar el valor de las mismas, pero aquí en el name. Para ello hacíamos lo siguiente. Lo que podemos hacer es cambiar estos datos y colocarlos de este lado, dentro del nombre de la cabecera como tal. Y en cuanto al valor, bueno, podemos poner cualquier cosa, la verdad. Recordemos que, vuelvo a repetir, la idea es verificar el response que tenemos por parte de los componentes del sistema o del servidor para que en base al mensaje del mismo nosotros podamos suponer cómo están funcionando o cómo están interpretando la solicitud de los mismos. Así que vamos a guardar esto, vamos a enviar la solicitud. Digamos que tenemos, esta es un código particular, un código de estado 504 Gateway Timeout, cuyo mensaje dice que es
trató de conectarse al dominio que nosotros colocamos, example.com. De esta manera podemos suponer que el sitio web es vulnerable al contrabando de peticiones a través de los delimitadores dentro de las pseudo cabeceras HTTP versión 2. Es más, quizá, bueno, yo tengo el Burp Suite Community Edition, pero quizás algunos tienen el Burp Suite Professional, puede intentar colocar acá un dominio a través del mismo y verificar si existe alguna conexión con este. No obstante, a lo mejor esto no ocurra porque, bueno, los laboratorios de Portswigger, cualquier laboratorio de esta academia, suelen ser muy particulares a la vulnerabilidad, ¿no? Así que, bueno, para no perder tanto tiempo, ya sabiendo que es vulnerable de esta forma, a través de la inyección de delimitadores dentro de la pseudo cabecera HTTP versión 2, de esta manera podemos ir probando otros datos. Así que bueno, ya sabiendo que esta vulnerabilidad existe, como segundo paso, ¿sí? Porque como hemos hecho en todos los laboratorios, es verificar un poco o hacer un poco de reconocimiento en el sitio web. Vemos que el mismo tiene eh, una pestaña My Account para ingresar credenciales, vemos que tenemos un input de datos a través del blog, vemos que tenemos un montón de artículos donde también hay comentarios dentro de lo mismo. No obstante, la vulnerabilidad aquí radica en que el frontend utiliza ciertas cabeceras de seguridad como autenticación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un panel de administración, como vemos aquí, si vemos el laboratorio, nos dicen que tenemos que acceder al panel de administración barra admin y demostrar que hemos resuelto el laboratorio eliminando el usuario Carlos. No obstante, eh, si recordamos en uno de los laboratorios anteriores, habíamos logrado realizar una reescritura del frontend. ¿Qué quiere decir esto? Que el frontend utiliza ciertas cabeceras de seguridad en algunos casos. La voy a estar dejando el laboratorio aquí en las pestañas aquí arriba para que puedan chequear. Utiliza estas cabeceras para acceder a ciertos recursos con privilegios, ¿sí? Es decir, que en este caso no vamos a estar capturando la petición de un usuario ni robando su cookie de sesión, sino que vamos a estar utilizando esta reescritura del frontend para obtener las cabeceras estas con privilegio y de esta manera utilizar las mismas para acceder al panel de administración. Así que bueno, primero y principal, para entender esto, lo vamos a ver un poco con la práctica, así que una vez que lo haga, ahí lo voy a explicar un poco mejor. Para ello lo que podemos hacer es, sabiendo que aquí tenemos un input, por ejemplo, si ponemos cualquier cosa, vemos que todo input que pongamos, el output se verá reflejado aquí, ¿no? Quizás esto se haga por método POST, como vimos en laboratorios anteriores. Todo lo que colocamos se ve reflejado aquí. Entonces vamos a estar aprovechando esta funcionalidad para obtener datos del frontend, en este caso sus cabeceras. Así que vamos a ir al proxy. Bueno, vemos que los datos no se transmiten por GET, sino por POST. Así que vamos a enviar esta solicitud del repeater. Vamos a ver si la misma acepta métodos POST. Damos clic derecho, Change Request Method. Y efectivamente, aquí vemos los datos y la forma en la que se están transmitiendo. Así que bueno, ya con esto, la idea aquí es hacer lo mismo que veníamos haciendo aquí. Vamos a poner sample, y este ya lo vamos a poner como ataque. Así que bueno, la idea de la vuelta, nos vamos a la pseudo cabecera, agregamos una misma. Recordemos que el campo vulnerable, por así decirlo, es el campo name, es decir, el nombre de la cabecera. Así que podemos colocar u.var. En este caso, como queremos traer datos de reescritura, recordemos que tenemos que colocar esta cabecera, la content length, la cual nos va a estar sirviendo para para traer una cierta cantidad de datos y de esta manera poder reescribir la solicitud de frontend, o mejor dicho, traer los datos de frontend con respecto a sus cabeceras de seguridad. Esto se puede no entenderse, pero lo vamos a ver ahora un poco mejor en la práctica. Así que bueno, colocamos esta cabecera, recordamos dar eh, colocar estos delimitadores que hace referencia al doble retorno de cargo y salto de línea, indicando el final de una petición. ¿Para qué? Nosotros colocando la petición de aquí, ponemos por post, aquí cualquier de vuelta, colocamos cualquier cosa, cambiaste el valor. Vamos a agregar esto y lo voy a explicar un poco más en detalle cuando envíe la solicitud. ¿Sí? Vamos a enviar la solicitud.
Recordemos que todo esto de la inyección de delimitadores y todo esto, ya teníamos dos laboratorios anteriores aquí en el canal, los cuales, bueno, se los voy a dejar aquí arriba en la descripción, uno de ellos, para que lo vean un poco más en detalle. Vemos que tenemos un código de estado 500 indicando un internal server error, un mensaje particular, proxy error, communication timeout, y quizás, seguramente, esto se debe deber a algunos datos que estamos colocando aquí. Quizá puede ser por el content length, el cual nosotros le estamos indicando una cierta cantidad de datos, pero la cantidad de datos que nos trae es menor a la misma. Así que vamos a probar colocando la mitad. Le damos a Apply Change, enviamos esta solicitud. Tenemos un código de estado 200. Vamos a verificar el mismo. Si hemos podido, deberíamos ver esto y demás datos aquí entre comillas. Vamos a verificarlo. Y efectivamente, aquí podemos ver, voy a colocar de esta manera así lo vemos mejor. Bien, aquí podemos ver la reescritura. Podemos ver que nos dice que tiene 0 resultados para tiner. En este caso está tomando como cabecera el último parámetro de este de aquí y como valor cualquier cosa que sea aquí. Y luego reescribe todo esto demás. Esa es la reescritura que nosotros hicimos, la reescritura del frontend, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque estamos colocando en el content length 150 datos y por lo tanto, eh, según el funcionamiento que existe entre frontend y backend, servidores frontend y backend, es lo que permite esta reescritura. Prácticamente, para no envolvernos mucho, eh, tanto servidores frontend como backend están interpretando que hay una sola solicitud. Pero ¿dónde está aquí la vulnerabilidad o dónde radica esta desincronización? Bueno, prácticamente el frontend envía toda una solicitud con sus cabeceras de seguridad, como podemos ver aquí, al backend. Pero el backend, al ver este content length con un doble retorno de carro y salto de línea, cree que la solicitud termina aquí, ¿no? Por lo tanto, todos los datos que estén después del content length van a ser tratados como bytes o datos en el cuerpo de un mensaje. Entonces, cuando el frontend envía sus datos, envían esta cabecera con los mismos, pero el backend las interpreta como bytes en el cuerpo de un mensaje. Como consecuencia, las reescribe. Y es lo que podemos ver aquí. Así que bueno, ya con esto podemos ir jugando con el content length, sumándole, restándole. Por ejemplo, vemos que tenemos cabeceras SSL, Secure Socket Lawyer, las cuales hacen referencia, bueno, Verified Client, seguramente son cabeceras que se utilizan para acceder a recursos con privilegios, las cuales vamos a estar utilizando para acceder al panel de administración. Y vemos que esta, no sé si termina acá o no termina. Eso lo podemos tantear aquí agregando datos. Por ejemplo, podemos poner, no sé, 170, por ejemplo. A ver si nos trae más datos. Le damos en Apply Change. Volvemos a enviar los datos. Esta vez los vamos a verificar aquí. Y efectivamente, podemos ver que tenemos más datos todavía. Tenemos una serie de números indicando el frontend key. Así que, bueno, como lo dije anteriormente, vamos a ir jugando con esto, agregándole más byte al content length, para ver si hay más cabeceras o más datos que tengamos que tener en cuenta. Veamos, seguimos bajando. Perfecto. Me parece que hasta aquí termina. Esto de SEA creo que se referencia acá a Search Tiner, que se vendría siendo la otra petición. Recordemos que una petición, el backend la interpreta hasta el content length y lo demás como datos de un mensaje. Este vendría siendo el final de la petición. Así que a modo de ejemplo vamos a ponerle 90 para verificar esto. Pero bueno, lo importante aquí es que ya podemos contar con estas tres cabeceras de seguridad las cuales vamos a estar utilizando. Volvemos a enviar para verificar esto. Vemos que está tardando, quizá debemos colocarle menos datos. Esto, bueno, nos toma unos segunditos, pero nos sirve para tantear e interpretar las solicitudes. Vemos que tenemos el mismo mensaje de error que vimos anteriormente. Así que vamos a colocar 185 como modo de ejemplo. Volvemos a enviar. Ahí nos devolvió. Y tal cual, vemos que hace referencia a estos últimos caracteres, ¿sí? Entonces repito,
tanto frontend y backend interpretan que se envía una sola solicitud, pero la vulnerabilidad radica en la desincronización, o mejor dicho, en la interpretación en cuanto al final de la solicitud de ambos servidores o componentes de un sistema, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, podemos, por ejemplo, ya vamos a borrar toda esta parte. Vamos a colocar aquí el doble retorno de carro y el salto de línea. Vamos a indicar que aquí termina una solicitud y empieza otra. ¿Qué otra? Bueno, una solicitud que haga referencia al panel de administración del usuario admin, ¿no? Vamos Control Shift y vamos a utilizar estas cabeceras de aquí. Las cuales también debemos indicar con doble retorno de carro y salto de línea, ya que es otra solicitud más. Algo muy importante tener en cuenta es que estas solicitudes, estas cabeceras, mejor dicho, tenemos que el valor de SSL Verify termina en 0. Este 0 hace referencia a un error o que generalmente suele pasar cuando la conexión no fue exitosa. Cuando la conexión es exitosa, caso contrario, se suele colocar un 1, ¿sí? Y lo mismo aquí con SSL Client, vemos que tenemos null, pero como su nombre indica, tenemos que colocar el cliente. En este caso podríamos colocar admin o administrator. Creo que podemos colocar administrator, ya que cuando damos una solicitud a barra admin, creo que el mensaje era bastante claro. Claro, solamente si estamos logueados como un administrador. Así que vamos a colocar estos datos. O mejor dicho, el nombre de usuario de este administrador. Y lo vamos a colocar aquí. Perfecto. Como vemos, esta vendría siendo la solicitud entera. Así que bueno, vamos a enviarla. Vamos a apply change. Vamos a enviarla. Y tenemos un código de estado 200. No obstante, no creo que sea el panel de administración. My account no. No, hace referencia a los bloques en cuestión. Le voy a estar dejando acá el link acá abajo. Una nota de, bueno, por Swigger con respecto a esta vulnerabilidad. Que habla que a veces también esta vulnerabilidad puede darse muy parecido a las SQL injection o las XXE. Pueden ser ciegas. ¿Qué quiere decir? Que el response de la solicitud que estamos enviando a barra admin no lo estemos viendo explícitamente aquí. Por tanto, una de las cosas que podemos hacer es aprovecharnos de estas pseudo cabeceras y cambiar el valor de post, es decir, las formas que están enviando los mensajes, a head. Esta cabecera prácticamente cumple la misma función que la cabecera get, es decir, pide los datos del bytes de un mensaje, pero con la diferencia que no piden los datos del cuerpo de un mensaje, sino que get hace referencia solamente a las cabeceras. Se suele utilizar para verificar si la conexión ha sido exitosa, o si se suele haber algún problema. Pero prácticamente se usa porque en este caso nosotros la vamos a estar utilizando a lo mejor por la cantidad de datos que estamos enviando, ¿no? Entonces de esta forma podemos bypassar este control de seguridad y verificar aquí en el response. Así que sin tanto vamos a enviar la solicitud, verificar el mensaje. Vemos que tenemos otro mensaje de error. En este caso seguimos teniendo el mismo mensaje de error, pero con la diferencia, no muy distinto al del content length, que nos dice que se están esperando, o sea, de un total de 8731 bytes, solamente se han recibido esta cantidad. Así que deberíamos igualar a 8731 bytes, pero para no hacerla tan larga, otra de las cosas que podemos hacer es también de vuelta aprovecharnos de esta pseudo cabecera, pero cambiando la ruta aquí del path. ¿Por qué? Porque como vemos la misma, hace referencia al home del sitio web, ¿no? Seguramente el home del sitio web debe ser estos 8731 bytes y estos 3600 hagan referencia a la ruta barra admin. Así que lo que podemos hacer es buscar un endpoint que tenga un total que el content length sea menor o igual al del barra admin. Y por ejemplo, no veo uno similar, pero por ejemplo podemos usar el barra login, que lo tenemos cuando ingresamos a my account. Tenemos aquí se transmite por get, tenemos un código estado 200.
es de 3355. Si mal no me parece, creo que es menor. Dejémoslo aquí. Sí, es menor, así que bueno, podemos colocar lo último el pad a barra login. Bien. Y de esta manera recordemos, lo que estamos haciendo es eh, decirle al servidor que la cantidad de datos que estamos esperando es menor en este caso, y no esto. Y no son 8731 bytes como en este caso era el home del sitio web. Así que para verificar esto, vamos a enviar la solicitud. Vemos que tenemos un código de estado 200, esta vez el content vemos que es menor. Y caso muy importante, vemos que tenemos aquí las cabeceras. ¿Sí? Recordemos que habíamos puesto la cabecera head, donde solamente nos traía las cabeceras que se estaban pidiendo, y recordemos que el backend interpretaba esto no como cabecera, sino como datos en el cuerpo de un mensaje. Por tal motivo, las reescribía y nos las traía aquí en el response. Sí, eso era la primera solicitud. Recordemos que aquí estamos colocando dos solicitudes. ¿Sí? Aquí terminó una solicitud, entonces el backend por defecto nos tira las cabeceras de frontend, y aquí termina la otra solicitud que es a barra admin, que es todo esto que estamos viendo aquí. ¿Cómo podemos verificar esto? Porque bueno, vemos que bueno, estamos, aquí nos dice admin panel, y vemos que tenemos como consecuencia las rutas para eliminar al usuario Biner y al usuario Carlos. Recordemos que también esto podemos verlo aquí en el render, que es una forma explícita como se vería en el sitio web. Aquí vemos las cabeceras, el panel de administración. Así que bueno, sin más, para resolver el laboratorio teníamos que delete eliminar al usuario Carlos, como siempre. Así que bueno, vamos a copiar esto, en este caso, y la única diferencia es que lo vamos a pegar aquí. Por lo tanto, le aplicamos los cambios, enviamos la solicitud, y efectivamente hemos resuelto el laboratorio. Si bien tenemos un código de estado 500 como se muestra aquí, pero eso no quiere decir que la ejecución que nosotros hicimos haya sido inválida, sino todo lo contrario, se ha validado. Así que bueno, un laboratorio muy particular, pero más que nada sirve para tener un poco en cuenta este concepto de tunelización, el cual, básicamente para resumir, como podemos ver aquí, hace referencia a enviar varias solicitudes HTTP dentro de una sola solicitud. Entonces, ¿qué pasa? Como dije anteriormente, tanto frontend y backend entienden que se está enviando una sola solicitud, pero la desincronización o la vulnerabilidad se encuentra en la interpretación de los mismos con respecto al final de la misma, ¿sí? Entonces el backend interpreta una cosa a diferencia del frontend, y como consecuencia el backend pasa los datos del frontend en el cuerpo de un mensaje. Entonces, bueno, de esta forma podemos ir jugando, interactuando, buscando un endpoint, por ejemplo, barra admin, y aprovecharnos de esta vulnerabilidad para acceder al mismo. Así que bueno, sin más, esto fue todo por hoy. Como dije anteriormente, un laboratorio muy particular, muy bueno. Y ya quedan pocos videos en el canal para terminar con el contrabando de peticiones. Así que bueno, como siempre, si les gustó el video, les indico que le den me gusta, que se suscriban al canal, que dejen un comentario y por qué no que lo compartan. Me ayudaría muchísimo para seguir con la creación de contenido. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.